Bien, buenas noches. Vamos a empezar una serie de videos para tocar el tema o reforzar el tema vistos en las sesiones presenciales. En este caso vamos a hablar de los inversores de potencia. Tenemos como una introducción las técnicas de control, los tipos de topologías o topologías de inversores que pueden ser de medio puente o puente completo. Dentro de los puentes completos pueden ser bipolar o unipolar. Después de los monofásicos están los trifásicos. ¿Cómo funcionan los inversores? En este caso tenemos un BD que representa una batería o también puede representar la fuente de CA convertido en CD a través de un puente rectificador y un filtrado. También puede venir de un panel solar o cualquier fuente que sea de CD. Posteriormente es convertido en CA. Pero este CA contiene, en realidad es una señal cuadrada que puede modular su anchura. Y de acuerdo a las series de Fourier, podemos filtrar simplemente la señal deseada, que sería la fundamental, a través de un filtro de segundo orden o un filtro LC, y para que así la carga obtenga una señal senoidal. Por ejemplo, si vemos nosotros el inversor, que es esta, que convierte la CDCA, tenemos en el nodo rojo esta señal que está aquí mostrada, con un ancho de pulso denotada con la letra delta o phi. Es phi. Y si vemos ahora a través de un osciloscopio el voltaje en el nodo azul, veríamos ya una onda senoidal donde todos los armónicos fueron eliminados a través de este filtro LC, un filtro pasabajos. Si queremos disminuir o aumentar el valor pico o valor RMS de la senoidal, lo único que tenemos es disminuir el ancho del pulso de la onda cuadrada. De esta manera disminuimos el valor pico y por lo tanto también su valor RMS. Viéndolo de un punto de vista de series de Fourier, tenemos la señal cuadrada. Hemos comprobado en otras sesiones que los armónicos pares no aparecen, pero todos los impares sí. El primer armónico, el tercer armónico, el quinto armónico, el séptimo armónico, el noveno armónico y todos los armónicos impares. Entonces aparecen todos los armónicos. Si nosotros usáramos un equipo como el FLU43B y viéramos esta señal de voltaje, mediría una THD de voltaje por arriba de los 30 o 40%, ¿verdad?, de distorsión armónica. Entonces, cuando nosotros le ponemos un filtro con una frecuencia de corte de 60 a 70 Hz con la finalidad de minimizar los armónicos y atenuarlas, lo que tendríamos en la carga sería el azul. Será una onda senoidal que recibiría la carga gracias al filtro LC. Los armónicos no pueden ser eliminados por estar próximos a la fundamental. Por lo tanto, en realidad, este tercer armónico es atenuada, pero no lo suficiente, por lo cual este tercer armónico sí lograría cruzar de la entrada hacia la carga. Por lo tanto, tendríamos una señal distorsionada. Entonces, este tendría una THD más elevada que en ciertas cargas no es permisible. Entonces, la pregunta sería, ¿podría a través de la modulación alejar los armónicos de la fundamental? Recordando que la fundamental se le llama al primer armónico. Entonces,
habría una manera de modular la señal de control para que la roja, cuando se haga su análisis de Fourier, estas de bajo orden no aparezcan. Esa sería la pregunta que está en esta lámina. Y sí, la respuesta es que sí, y es a través de la modulación. ¿Qué circuito necesito? ¿Y cómo generar la señal de disparo? Son tres preguntas que se generan. A continuación explicamos cómo se generan a través de un simple transistor, la carga y una pila o batería, señales alternas. Entonces, primeramente se explica esta etapa. Generamos un pulso periódico con periodo constante para abrir y cerrar este interruptor. Y tenemos una modulación. Abrimos, tenemos un ancho de pulso en donde está encendido y este lapso está apagado. Tiempo encendido, tiempo de apagado, pero el periodo es constante. Por lo tanto, si hacemos la integral en cada periodo, tendríamos un valor promedio en cada periodo. En cada instante del tiempo veríamos que los valores promedios se van incrementando y decrementando. Es decir, tendríamos un semisenoide, digamos que escondida en ese periodo de muestreo. Pero hoy se pueden obtener señales senoidales. Entonces, si yo modulo de tal manera, tendríamos una señal senoidal, pero montada sobre una CD. Esta azul en realidad es esta roja. Esta roja, si yo la filtrara, sería esta azul. ¿Sí? Hipotéticamente hablando, ¿no? Entonces, para obtener valores negativos necesitamos una fuente alterna, una fuente que necesitaríamos agregar para poder tener voltajes positivos y voltajes negativos que dan a la fuente. Hay que proteger a los transistores poniéndoles un diodo de marcha libre. Finalmente llegamos a la estructura básica. Esto en realidad sí se vende en las electrónicas, que podría ser un MOSFET que viene ya integrado un diodo de marcha libre. Dos baterías, dos pilas o dos fuentes de CD. La carga, que puede ser una lámpara, una plancha, un motor, etcétera, etcétera. Para evitar tener dos baterías, lo que se hace es hacer un divisor de voltaje a través de dos bancos de capacitores y se mantiene la estructura básica. La secuencia de disparo. La secuencia de disparo es que no se debe encender ambos transistores, el TA positivo y el TA negativo, nunca deben estar encendidas simultáneamente. ¿Por qué? Porque si este se cierra y este también, sería un cortocircuito que dañarían a los dos transistores e inclusive podría dañarse las baterías. La ley de control para encender el interruptor superior o inferior es la siguiente. Si el voltaje de control, el azul, es mayor que el voltaje triangular, se deben encender las de arriba. Y hacemos la comparación de las dos señales. Y aquí me doy cuenta de que si yo analizo matemáticamente la señal verde, predominan las áreas positivas en contra de las áreas negativas. Por lo tanto, tendría un valor promedio positivo. Si quisiera tener un valor promedio 0, mi línea de control debe estar en medio, tal que la área positiva y la área negativa serían iguales, por lo tanto el valor promedio sería nulo.
Y por último, si quiero un voltaje negativo, el voltaje de control lo posiciono en esta parte y nos damos cuenta ahora que predominan los negativos con respecto a los positivos, por lo tanto tendría un voltaje promedio negativo en la carga. Pero ahora si hablamos de control, control de modulación senoidal triangular, tengo que generar una onda triangular, una onda senoidal, aunque más adelante lo vamos a explicar. Vean bien que la pendiente de la senoidal va para arriba y la triangular para abajo. Tengo una senoidal por 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. O sea que aquí tengo una modulación de la frecuencia que 11 veces la roja con respecto al azul, que es un número impar entero y de pendientes opuestas. La ley de control me dice que voy a encender la superior si el voltaje de control es mayor que la triangular, y voy a encender la de abajo si el voltaje de control es menor que la triangular. Bien, vamos a hacer una comparación. Aquí hay que observar que el voltaje en la carga, voltaje de salida de A con respecto al cero, al neutro, o a la parte intermedia, ¿sale? El voltaje de entrada es voltaje entre 2, que es la voltaje de alimentación que habíamos puesto anteriormente, ¿no? Aquí está, es voltaje BD, por lo tanto aquí tengo la mitad. Si fueran 100 tendría 50 y 50, y la carga sería de más 50 a menos 50. Entonces, por eso acá se pone de voltaje de entre 2, de 50 a menos 50. Voltaje de A, del punto A 0. ¿Sí? Ese es el voltaje en la carga. Estos son los voltajes de control. Voltaje de control y voltaje en la carga. Si hacemos un zoom, nos daremos cuenta que efectivamente que el voltaje en este caso de control es mayor que la de la triangular, ¿sí? Por lo tanto se está encendiendo el transistor superior y pues tengo positivos. Cuando este es mayor, la triangular, que la senoidal, se enciende el inferior, y así sucesivamente. Entonces, un parámetro muy importante a considerar es el índice de modulación en amplitud, que es el cociente de valor pico de la senoidal entre el valor pico de la triangular. La triangular debe ser constante y la única que puede modificarse es la amplitud de la senoidal. Entonces, tenemos, cuando la MA es menor que 1, tenemos sistemas modulados, y cuando MA es mayor que 1, sistemas sobremodulados. Cabe mencionar que los sistemas sobremodulados van a aparecer o reaparecer los armónicos de bajo orden, o sea, el tercero, el quinto. La otra ecuación, o segunda condición o segundo requisito a considerar en los diseños, aparte de la modulación en amplitud, es la modulación en frecuencia. La modulación en frecuencia es igual a la frecuencia de la triangular entre la frecuencia de la senoidal. Con AMF mayor a 21 tenemos inversores muy modulados y menor a 21 poco modulados.
Y se observan las dos señales, en pocas palabras, que tenemos muchas triangulares por una senoidal o pocas triangulares por una senoidal. Las consideraciones que la modulación en infrecuencia debe ser entero e impar, deben ser señales sincronizadas, es decir, iniciar juntas y terminar juntas, y que esta sea una frecuencia impar con respecto a la senoidal. Y aquí tenemos los voltajes nuevamente del punto A, del nodo a 0. Y también tiene que ser de pendientes opuestas, o sea que son tres consideraciones para la generación del PWM senoidal. Veamos un ejemplo de la generación del PWM con un índice de modulación de 0.8, es decir, que vale 80% del valor pico de la triangular, y una frecuencia 5, es decir, que son 5 veces el periodo por un periodo de la senoidal. Vamos a ver si es cierto. 1, 2, 3, 4, 5. 5 periodos de la triangular con respecto a la senoidal. Es un entero e impar. Perfecto. Y aquí tenemos que se cumple, que inician juntas y terminan juntas. Y también que dependientes opuestas. Aquí no. Aquí es 1, 2, 3, 4, 5. También se cumple el impar, pero no se cumple con las pendientes. Y observemos qué sucede. Que aparecen más armónicos de bajo orden por no cumplir con uno de los requisitos. Bien, vamos a ver unos conceptos más. Aunque aquí posee 50 Hz, frecuencias de Europa, que aquí en México son 60, vamos a tomar válido este ejemplo, con voltaje de alimentación de 100 voltios, por lo tanto aquí tendría yo 50 y 50. ¿Sí? Entonces el nodo a 0 va a conmutar de más 50 a menos 50, y sería la roja antes del filtro. Entonces tengo una modulación de 0.8, ¿sí? Es el 80% del valor pico, con una frecuencia de la portadora, que será la triangular, de 750 Hz. Porque 750 sería multiplicar 50 por 15, entonces serían los 750. Entonces el valor de la onda senoidal va del nodo a 0, sería 100 entre 2 por el índice de modulación por el seno de omega de t. Ahí está. Ese después de obtener nosotros el análisis de haber colocado inclusive el filtro. Y lo que aquí interesa, vean que el filtro en realidad tiene un trabajo más sencillo que hacer, porque si yo coloco una frecuencia de corte de 60 Hz, ya no aparece ni el tercero, ni el quinto, ni el séptimo, ni el noveno, ni el onceavo, ni el treceavo, aparece el quinceavo armónico. Entonces el filtro le va a ser muy fácil eliminar estos armónicos, para que así la carga tenga una senoidal como el verde. Y es interesante ver que los armónicos que aparecen en función múltiplos de 15. Entonces, si yo quisiera que aparecieran más alejadas de la fundamental, tendría que aumentar de 15 a 21 y llegaremos a inversores muy modulados
en lugar de poco modulados. Pero con poco modulados ya obtenemos muy buena respuesta de la modulación. Sin necesidad de filtros, ya estamos eliminando armónicos. Cuando tenemos una sobremodulación, es decir, mayor a 1, con un índice de modulación de 15, con una BD de 100, va a oscilar de más 50 a menos 50. Vean que desaparecieron pulsos. ¿Y qué va a aparecer? Van a aparecer ya armónicos de bajo orden. Es decir, que el voltaje de salida en la carga tendrá una THD ya más elevada. Pero todo eso se resuelve usando el filtro. Una alternativa más para aumentar la potencia del circuito es conectar otro puente. Ya no va a ser medio puente, sino sería un puente completo. Y para eso, ahí teníamos el medio puente con el filtro y la carga. Aumentamos la carga, conectamos otro medio puente. Y ahora lo que vamos a hacer es desaparecer la conexión del cero. Y lo conectamos ahora sí en una punta de la rama del medio puente y el otro extremo el otro medio puente. A eso se le llama puente completo. Bien, como ya no se está usando esto, también se puede prescindir de los capacitores y usar nada más la fuente de alimentación de CD. Para un puente completo se puede generar ahora sí, como lo vimos al principio de las láminas, dos tipos de modulación: modulación bipolar y modulación unipolar. Entonces, el filtro le va a ser más fácil eliminar armónicos, sea de un bipolar u unipolar, como se va a ver más adelante. Funcionamiento del bipolar. TA positivo y TB negativo se cierran en forma cruzada, como si fuera un puente H. Nada más que el puente H tiene otro propósito, no es para ser un inversor. Bien, cuando usamos un bipolar y hacemos una medición del punto A con respecto al 0, tendríamos. Si hacemos ahora del punto B con respecto al 0, tendríamos esta, azul. Por lo tanto, cuando yo mido de A con respecto a B, pues ahora tendríamos el doble de voltaje, porque será esta menos esta, que es la suma vectorial. Entonces sería esta positiva menos este negativo, pues sería positivo. Ahí está un ejemplo de las ventajas y desventajas posibles de cada una de las técnicas de modulación. En el bipolar no se necesitan dos fuentes de continua y nada más una sola señal de control. En cambio, una modulación unipolar tampoco no necesita dos fuentes de continua, pero sí necesita dos señales de control y mejora el contenido armónico. Veamos la secuencia de disparo. Ahí tengo dos señales de control, una sola triangular, pero tengo dos señales senoidales desfasadas 180 grados para disparar la roja a la rama 1 y la azul a la rama B, a la segunda rama. Y lo que se obtiene sería
el voltaje rojo menos el voltaje en azul, tendríamos el voltaje de A a B y tendríamos una señal unipolar. Veamos la comparación del contenido armónico de la señal bipolar y de la unipolar. Con un índice de modulación de 9, aparecen los armónicos 9, 27, y con la misma índice de modulación, pero en una unipolar, aparecen 18 y aparecería el otro conjunto. Muy alejados. O sea que aquí el conjunto de 9 armónicos desaparecen. Entonces, sería 3 veces el índice de modulación. O sea que sería 3 por 3 que... aquí sería 9, 18, 27. Y ahí sería... que sería 5, ¿no? MF, 3 MF, 3 por 3 son 9, 5 por 3 18, C por 3, 9 por 3 27, y así sucesivamente. Bien, aquí tenemos nuevamente en los problemas de sobremodulación, que sería lo ideal no entrar en sobremodulación, aunque ahí se gana el incremento de voltaje eficaz. Aquí tenemos la cobertura, una sobremodulación de hasta 3.24 y como el voltaje en la carga puede aumentar mayor a 1. Tenemos acá el inversor monofásico, puente completo, 2 ramas, 1, 2, que ya se viene en forma modular inclusive, el filtro y la carga. El banco de capacitores, puente rectificador y una señal de CA, puente rectificador, filtrado, una señal de CD. Tiene los aislamientos, un control, los drivers, los pulsos de control, los aislamos y encendemos a los IGBTs. Por los símbolos, estos son transistores IGBTs o IGBTs. Una señal de control generada a través de un control analógico o control digital. Ahí tenemos las señales PWMs de un osciloscopio con índice de modulación de 0.5 y un índice de frecuencia de 11. En resumen, los inversores modulados solucionan los problemas de los no modulados. Todos los demás. La secuencia de disparo pueden obtenerse mediante la modulación sinusoidal triangular. Existen dos formas de controlar un inversor en puente completo, unipolar o bipolar. Los inversores modulados solucionan los problemas de los no modulados. Eso sería entonces un resumen. E inclusive la última que dice la modulación unipolar mejora el contenido armónico de la señal. Y unas conexiones básicas son las siguientes. Aplicaciones, ¿verdad? Motores trifásicos, equipos industriales de potencia superior a 2 kilowatts, inversores trifásicos, se construyen a través de 3 inversores monofásicos, 3 ramas, una rama, 2, 3 ramas y la señal en estrella, neutro si fuera necesario. La gran ventaja de los trifásicos es que si restamos dos señales idénticas desfasadas a 120 grados, se obtiene como resultado que los armónicos múltiplos de 3 son eliminadas. Desaparece. Fíjense bien que en un inversor trifásico ya los armónicos con simplemente modulación, sin necesidad de filtros, se están eliminando armónicos. Bien, pues con esto terminamos lo que es el primer video, que ahorita sigue ya lo que es la simulación con multisim y posteriormente validarlo a través de la implementación con otros videos.